Como les decía, para hoy la idea es comenzar la unidad 6, ¿sí? En esta unidad vamos a trabajar con series de Fourier y su aplicación a las ecuaciones diferenciales, ¿no? Esto lo van a encontrar entonces en el libro como series de Fourier, ¿sí? ¿Para qué vamos a usar nosotros estas series de Fourier? Ya vamos a ver de qué se trata. Nosotros hemos trabajado con muchos sistemas dinámicos, es decir, sistemas eléctricos, mecánicos, químicos, ¿está bien? En donde las funciones que excitan al sistema, ¿está bien? Pueden ser de distinto tipo, ¿sí? Por ejemplo, podrían ser un seno, un coseno, un exponencial, una constante. Eso va a depender del sistema físico del que yo estoy tratando. Sin embargo, en la práctica, por ejemplo, a ver, para los electricistas, los que están haciendo electrotecnia, por ejemplo, si uno va a medir la tensión de suministro, por ejemplo, que nos da la empresa de energía, que nos da acá la EPEC, va a ver que las tensiones con las que yo voy a alimentar a mis circuitos no son exactamente sinusoidales. Es decir, no es exactamente una función sinusoidal o cosinusoidal, sino que presenta ciertas distorsiones, ¿sí? Lo mismo en las señales de los circuitos electrónicos, es decir, hay muchas señales que no son perfectamente sinusoidales, pero tienen una característica importante de que son señales periódicas, ¿sí? Entonces, vamos a ver que las series de Fourier son una herramienta fundamental para trabajar con funciones, señales, y nosotros esas señales las vamos a escribir a través de funciones que son periódicas, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a definir antes de entrar a las series de Fourier es qué es o qué son las funciones periódicas. ¿Sí? O sea, básicamente una función periódica es una función que se repite cada un cierto tiempo, ¿sí? Es decir, esta función puede ser continua, puede ser discontinua, ¿bien? Pero la característica principal, si yo tengo una función cualquiera que le llamamos f de t, ¿sí? Es que se repite cada cierto periodo de tiempo, ¿bien? Entonces, nosotros hemos trabajado muchísimo con funciones periódicas, es decir, las funciones periódicas más conocidas son las funciones seno y coseno. ¿Está bien? Esas son las funciones periódicas más conocidas. Pero bueno, puede haber otras. Puede haber, por ejemplo, funciones que sean cuadradas, triangulares, funciones dientes de sierra. Hay un montón de funciones que se repiten en el tiempo. Por ejemplo, podríamos plantear, a ver, voy a poner acá una escala de tiempo, una función que sea triangular. ¿Sí? Voy a dibujar acá aproximadamente una función que sea triangular. Podría ser, supónganse, es una aproximación, una función de esta forma. ¿Sí? Y así se repite en el tiempo, ¿no? Esa es una forma de onda que se conoce como triangular. Fíjense que tiene en la parte superior y en la parte inferior un triángulo, ¿sí? ¿Y qué puedo ver acá yo? Que cada cierto intervalo de tiempo la señal se vuelve a repetir, ¿sí? Lo podríamos ver tanto, por ejemplo, la forma más fácil de verla es en los picos o en los cruces por cero, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo identificar que entre este punto y este punto, ¿sí? La señal se empieza a repetir nuevamente. Bien, fíjense que acá, es decir, si yo miro desde acá y miro desde este punto, la señal se vuelve a repetir.
¿sí? Y a esto le vamos a llamar periodo, que lo voy a representar con una T, ¿sí? La definición de periodo la han usado en física, sobre todo para funciones sinusoidales, ¿está bien? Pero yo lo puedo generalizar para cualquier función periódica, ¿sí? O sea, ¿qué característica entonces tiene una función cualquiera que sea periódica? Es que la función en t minúscula más t, ¿sí? Sería, por ejemplo, este punto, es igual a la f de t, ¿sí? Y esto se cumple para todo t, ¿no? Es decir, si yo empiezo desde cualquier punto y tomo un periodo, bien, la función se empieza a repetir. Fíjense también que uno podría definir otros valores de t en donde la función se repite. O sea, de hecho, fíjense que si acá yo tomo, bueno, desde este punto a este punto, que serían dos picos, ¿sí? Acá voy a tener otro valor a partir del cual la función se repite. O sea, si yo comparo desde este punto y este, la función se empieza a repetir de nuevo. Bueno, este valor en realidad es el doble que el anterior. Bien, nosotros vamos a definir como periodo de una función al mínimo valor de t en el cual la función se repite. ¿Sí? O sea, de esa forma vamos a definir, porque bueno, periodos entonces se podrían definir muchos, ¿sí? De hecho se pueden definir infinitos, t, 2t, 3t, 4t, 5t. Bueno, al valor más chico que yo le llame t es al que le vamos lo vamos a definir como periodo de la función, ¿sí? O sea que el número t, que es el mínimo de todos estos, es el que se conoce como periodo. Bien, estamos entonces hasta ahí. La idea es trabajar o encontrar a través de la serie de Fourier herramientas que me permitan, ¿sí?, trabajar con funciones periódicas. Bien, la función periódica con la que más hemos trabajado son los senos y los cosenos, ¿sí? El ejemplo más sencillo es, por ejemplo, f de t como coseno de omega t, ¿sí? Es decir, nosotros hemos visto que para una función coseno de que sea f de t igual a coseno de omega t, omega es la frecuencia angular, ¿sí? O sea, omega es 2pi por la frecuencia, ¿sí? En ciclos por segundo. Y el periodo t, que es el que definimos nosotros, es 1 sobre f. ¿Bien? Es decir, en este caso, como f es omega sobre 2pi, ¿bien? El periodo t para una función cosenoidal, o es lo mismo una senoidal, ¿sí?, va a ser 2pi sobre omega. ¿Bien? Es decir, que el coseno de omega t, para verlo de esta forma, es igual al coseno de omega, ¿por quién? Por t más 2pi sobre omega. ¿Sí? Y fíjense que esto es cierto porque si yo distribuyo acá omega, este omega se cancela y me va a quedar coseno de ¿quién? De omega t más 2pi. ¿Sí? Si yo a un coseno o una función seno sería lo mismo, le sumo o le resto 2pi, bien, esto me vuelve a dar lo mismo. O sea, esto de acá es igual al coseno de omega t. ¿Sí? Y con eso fíjense que demuestro que la f de t más tau, en este caso, es igual a la f de t. ¿Sí? Es decir, para una función cosenoidal o senoidal, la demostración sería igual, es fácil definir o encontrar el periodo.
Eso no es tan fácil con el resto de las funciones periódicas. Es decir, vamos a ver algunos ejemplos de funciones sencillas, pero en la práctica, cuando uno va a trabajar con señales reales, ¿está bien? De la ingeniería, ya van a ver en los distintos campos, bueno, no es tan fácil determinar si una función es periódica o no, o cuál es el periodo, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos en la guía algunas funciones donde es relativamente fácil encontrar el periodo, o sea, el valor mínimo de t en el cual la función se vuelve a repetir, ¿sí? Estamos hasta ahí, podríamos ver, si les parece, algún ejemplo de la guía donde dice verificar si las funciones que nos dan son periódicas o no, y si, en caso de que sean periódicas, si podemos determinar el periodo, ¿sí? Entonces, si les parece, les voy a compartir la guía. Fíjense, en el ejercicio 1 dice, determine si la función dada es periódica o no. En caso que lo sea, determine el periodo. ¿Bien? Para el caso 1A es muy sencillo porque es el caso que vimos recién como general, ¿sí? Es decir, para el caso 1A, la f de t, la voy a anotar acá, es coseno de 2pi por t. ¿Sí? Y acá tenemos entonces, por lo que yo definí recién, que omega es 2pi. ¿Sí? Entonces, vuelvo para atrás. ¿Sí? Yo lo analicé recién de manera general. Si omega es 2pi, entonces ya sabemos que el coseno es periódico, lo podríamos graficar, pero bueno, ya hemos trabajado mucho con esto, y sabemos que el periodo va a ser 2pi sobre el valor de omega, que es 2pi en este caso. ¿Sí? Entonces, esta función tiene un periodo de 1. ¿Sí? O sea, si el tiempo es segundo, esto sería un segundo. Bien, ese es el periodo de la señal. Vayamos a ver alguna otra señal un poco más interesante. ¿Sí? Veamos otro ejemplo de la guía. Bueno, el B es la tangente. La tangente se las dejo a ustedes. Fíjense que también es periódica porque es una combinación de seno y coseno. Y por más que no sea una función continua, es periódica, ¿sí? O sea, fíjense si la pueden trabajar. Me interesa, por ejemplo, el C, fíjense, el ejercicio 1C, que tiene un coseno cuadrado. ¿Por qué me interesa esta señal del coseno cuadrado? Porque a varios de ustedes esta función la han visto este año en la carrera. Es más, la han visto un montón este año en la carrera. ¿A alguien se le ocurre a dónde apareció esta función? Coseno cuadrado. Sí, apareció en todo lo que son, bien, gráficas de circunferencias. Hay algo que ver, digamos, con la suma de cuadrados. Y en las aplicaciones, fíjense, cambio de coordenadas también aparecieron ahí. Bien, sí, sí, yo me voy a ir a algo más práctico todavía. Me voy a ir a los que han hecho electrotecnia, y a los que han hecho electromagnetismo también, digamos, a electromagnetismo, porque ahí aparece un montón. ¿Sí? Imaginemos un caso muy sencillo, muy sencillo de una fuente de alterna, ¿bien? Una fuente de alterna conectada a una resistencia pura. ¿Sí? Esto se resuelve algebraicamente. ¿Por qué? Porque fíjense que acá no le puse ni capacitor, ni, ni capacitor, ni inductancia. Así que esto es pura ley de Ohm, no más. ¿Sí? Es decir, si yo aplico, supónganse que aplico una tensión B que sea
B0 coseno de omega t. ¿Sí? La resistencia es un valor de R, ¿sí? Constante, ¿bien? Y la corriente, ¿cómo la puedo obtener? La corriente I de T la puedo obtener por ley de Ohm, ¿bien? O sea, la corriente I es la tensión sobre el valor de la resistencia, ¿bien? Esto es ley de Ohm. Es una solución algebraica porque acá no hay ni inductores ni capacitores, ¿sí? Es directamente esto. Entonces la corriente es B0 sobre R por coseno de omega t. ¿Sí? Sí, esto podría representar cualquier circuito monofásico, digamos, porque es la tensión que ustedes tienen en cualquier toma corriente de su casa, de una planta, ¿está bien? Una tensión que asumo es cosenoidal, de amplitud pico B0, ¿sí? Y si la carga es una resistencia pura, genera una corriente que es igual, ¿sí? ¿A qué es igual la potencia suministrada por esta fuente? La potencia es el producto de B por I, ¿sí? El producto de B por I. Si hago el producto de B por I acá, fíjense que B, dijimos que es B0 coseno de omega t, ¿sí? E I es B0 sobre R coseno de omega t. Bien. La potencia entonces, si la reacomodo un poco, es B0 cuadrado sobre R, esto es una constante, ¿bien? ¿Por qué? Por el coseno cuadrado de omega t, ¿sí? Es decir, si ustedes se fijan, esta función que está acá es la expresión de la potencia para un circuito alimentado con una fuente sinusoidal. Un circuito resistivo. Si no estuviese la resistencia podemos trabajar un poquito más y acá aparece, se complica un poquito, digamos, la expresión de la potencia total, ¿está bien? Porque se empieza a desfasar la tensión de la corriente. Pero si es una resistencia pura, la potencia es esto, y es exactamente asumiendo que B es 1 y R es 1 lo que tenemos acá, ¿sí? Es un coseno cuadrado, ¿bien? Fíjense gráficamente, ustedes, si alguno cursó electrotecnia ahora, deben haber trabajado con esta potencia, ¿sí? ¿Se acuerdan de esta potencia? Sí, sí. ¿Qué decían? Que esta potencia es una potencia oscilante, no es una potencia constante, ¿sí? Es decir, un circuito eléctrico monofásico resistivo puro transfiere la fuente una potencia, está bien que es oscilante en el tiempo, ¿bien? ¿Qué frecuencia tenía esa potencia oscilante? ¿Tiene la frecuencia de la red? ¿Qué les parece? ¿Alguno se acuerda de electrotecnia o de electromagnetismo? ¿No? Fíjense una cosa. Voy a graficar un coseno. Acá lo hacemos genérico, después lo vemos en ese caso particular. Voy a graficar un coseno. La función coseno, bueno, parte de 1. 1 se hace 0, va a menos 1, vuelve a 0, y bueno, y así vuelve, ¿no? Hagamos de cuenta que eso es un coseno. ¿Qué pasa si yo elevo el coseno al cuadrado? ¿Sí? Sería como multiplicar esto por esto mismo. ¿Bien? Con lo cual, en el pico, acá esto se haría 1, o sea que acá es bastante parecido a esto. Pero ¿qué pasa cuando yo elevo en esta parte esto al cuadrado? ¿Sí? Cuando yo lo elevo al cuadrado, esto se hace positivo. ¿Sí? El pico máximo sigue, si esto era 1, es 1
1 por 1, menos 1 por menos 1 me da 1, ¿sí? Y en estos puntos vuelve a ser 0. Bien. Y acá vuelve a ser positivo. Y acá de vuelta se vuelve a ser positivo. Bien. Bueno, me deberían haber quedado todos iguales. Disculpen ahí la desprolijidad, todos pasan en 1, ¿no? Pero fíjense qué pasó acá con la potencia, que es la que está en rojo, ¿sí? O sea, esta de acá es la f de t. ¿Tiene la misma frecuencia que la función cosenoidal? Es decir, la función cosenoidal, claro, no la tiene. La función cosenoidal se repite acá, ¿no? Acá se repite la función cosenoidal. Claro, la potencia tiene un periodo que es la mitad, ¿sí? Es un periodo que es la mitad porque fíjense que tengo de este a este la mitad que de la cosenoidal, ¿sí? Por eso dicen que en los circuitos monofásicos, los que hicieron electrotecnia o electromagnetismo, la potencia es oscilante al doble de la frecuencia de red. Es decir, en un circuito, en un circuito eléctrico conectado a nuestra red de 50 Hz, ¿sí? En 50 Hz el periodo es 20 milisegundos, ¿sí? La potencia monofásica varía a 100 Hz, ¿sí? Varía a 100 Hz porque esta es la forma, en un circuito puramente resistivo, esta es la forma que tiene la potencia, ¿sí? Y es por eso, por ejemplo, si bien, pongamos de ejemplo un motor como el de la heladera, si bien no está bien hacer el equivalente exacto de una resistencia, pero es por eso que los motores de la heladera, por ejemplo, convencionales hacen tanto ruido. ¿Por qué? Porque la potencia que le transferimos al motor es una potencia oscilante en 100 Hz, ¿sí? Casi todos los circuitos monofásicos, sobre todo los que tienen cargas lineales, consumen una potencia, está bien, que es periódica, pero del doble de la frecuencia de red, ¿sí? Porque tienen exactamente esta forma. Bien, me fui un poco del problema, no, pero bueno, me parecía interesante que para que ustedes vean que hay muchas aplicaciones donde este tipo de cosas suceden, ¿sí? Yendo directamente al problema, fíjense que la f de t la puedo escribir como coseno de 3t por coseno de 3t, ¿sí? Que es lo mismo que había hecho acá la tensión por la corriente. Ahora bien, eh, yo lo que tendría que ver acá es hacer f de t más t mayúscula de tal manera que esto sea igual a esto, ¿sí? Es decir, acá tendría coseno de 3t más t mayúscula por coseno de 3t más t mayúscula, ¿sí? Bueno, ¿y qué sucede acá? Fíjense, ¿qué valores de t debería elegir, ¿sí? Para que esto sea igual a esto, en este caso particular? Está claro que hay un valor de t en donde un coseno es igual al otro, eso lo vimos antes, digamos, es decir, si yo a un coseno le sumo o le resto 2pi, da lo mismo, ¿sí? Eso lo vimos en el caso anterior. Entonces, yo sé que hay un valor de t, yo sé que hay un valor de t que sería, para esto sumarlo o restarle 2pi, el valor de t debería ser 2pi sobre 3, ¿sí? Si t es 2pi sobre 3, fíjense que este término es igual a este. Quiere decir que la frecuencia sería la frecuencia del coseno. Pero acá estamos viendo que hay una frecuencia más chica, de la mitad, ¿sí? ¿Por qué hay una frecuencia de la mitad? ¿Qué pasa si yo al coseno le sumo o le resto pi nada más? Es decir, ¿qué pasa? Fíjense si al coseno, a un coseno de cualquier cosa de t, yo le sumo pi.
coseno de t más pi. Si yo a un coseno le sumo o le resto pi, esto lo puedo ver como el coseno de una suma y me va a quedar el coseno de t por el coseno de pi más el seno de t por el seno de pi. Pero como el seno de pi es 0, esto se acaba acá. Coseno de pi es menos 1. Entonces coseno de t más pi es menos coseno de t. ¿Sí? Fíjense que con esa propiedad, entonces si yo a esto le sumo pi sobre 3, ¿sí? O sea, al distribuir le estaría sumando pi, este cambia de signo, pero este también cambia de signo. Y como acá hay un producto, el signo opuesto de este con el signo de este se va a cancelar y me va a quedar igual a lo otro. ¿Sí? Es decir, que si yo hago f de t más, no ahora 2pi sobre 3, sino solamente pi sobre 3, es decir, divido esto a la mitad, esto va a ser coseno de 3. T, dijimos, más pi sobre 3, por lo mismo, ¿no? Coseno de 3, t más pi sobre 3. ¿Bien? Si distribuyo acá, me queda coseno de pi, de t, de 3t, perdón, más pi en los dos. Por esta propiedad me va a quedar menos coseno. ¿Bien? Entonces fíjense que esto de acá sería igual a menos coseno de 3t, al distribuir esto, por menos coseno de 3t. Pero menos por menos me queda más. O sea que esto de acá me queda más por más, me queda coseno cuadrado de 3t. ¿Sí? ¿Y qué estoy demostrando ahí? Que la f de t más pi sobre 3 es igual a la f de t, porque es lo mismo. ¿Sí? Es igual a la f de t. Con eso lo que demuestro de que el t real, que es el valor más chico que encontré, no es 2pi sobre 3, sino que es pi sobre 3. Es la mitad de este. Que era lo que habíamos visto también conceptualmente, ¿no? O sea, este de acá es el periodo. Bien.